Cagmiñac le ofrece pulso geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Donald Trump pisa de nuevo suelo británico en visita de Estado y lo hace en una visita cargada de simbolismo. En la superficie lo que vemos es la parafernalia habitual, las banderas, las recepciones solemnes, pero esta visita de fondo nos transmite otras cosas mucho más relevantes. Nos habla de la arquitectura profunda de la geopolítica contemporánea, porque el Reino Unido, fuera ya de la Unión Europea, ha logrado mantener con Washington un vínculo privilegiado que trasciende los vaivenes del inquilino de la Casa Blanca. El contraste es evidente. Donald Trump lleva años presionando a sus socios europeos. Lo hacía de una manera más sutil en su primer mandato y de una manera mucho más intensa en este segundo. Exige más gasto en defensa, amenaza con aranceles y los impone, reduce la confianza en ese paraguas transatlántico de defensa y si miramos a cada uno de los socios, o por lo menos a los más relevantes, con Alemania es duro en su dialéctica, con Francia prácticamente es desdeñoso y con Bruselas tiene una relación de sospecha, cuando no de hostilidad, cuando no asegura que se aprovecha Bruselas de Estados Unidos. Pero con Londres el tono cambia. Ahí se apela a la madre patria, a la lengua común, a una historia de alianzas que se presenta claramente como incuestionable. Y es que el Reino Unido, tras el Brexit, ha luchado por redefinir sus prioridades estratégicas y lo que la visita de Donald Trump subraya es que esa redefinición tiene sentido. Londres busca una alineación privilegiada con Washington, convencida de que su destino geopolítico no se juega tanto en Bruselas como en el eje atlántico, en el eje anglosajón. Ese viejo lema de la relación especial no es una forma retórica más, es una realidad en la que trabajan desde Downing Street, pero también desde la Casa Blanca. No se trata solo de un abrazo sentimental. El Reino Unido aporta a Estados Unidos ventajas concretas, su posición geográfica, sus capacidades militares. No en vano está situada relativamente cerca de Rusia y tiene en torno a, no llega, pero 400, 500 ojivas nucleares. Su papel como potencia, como digo, nuclear, su red de inteligencia, la convierte en un socio estratégico que ningún presidente de Estados Unidos despreciaría. Pero además, el bloque y el enfoque con el que se articula esta relación privilegiada no se agota en Reino Unido. Lo que vemos es el germen de un núcleo anglosajón más amplio, con ramificaciones históricas en la Commonwealth. Tenemos, evidentemente, a una Australia que aparece como un socio fiel en el hemisferio sur, alineado en la contención con China, cerquísima de ese extremo oriente, de ese sudeste asiático clave en la mirada de los presidentes de Estados Unidos y, como no, en la defensa y en la presencia anglosajona en el Indo-Pacífico, o Nueva Zelanda, que tiene matices, que tiene menos relevancia, pero que también se mueve en la misma órbita. Canadá, por supuesto, aunque aquí con matices, forma parte del entramado. Aquí las heridas con Trump son visibles. Recordemos que llegó a insinuar en su momento que podría ser incorporada a la soberanía de Estados Unidos, que se borraría esa frontera calificada por Trump como artificial. Y sabemos que, bueno, puede ser la forma de negociación de un Donald Trump acostumbrado a ir con posiciones maximalistas, pero que desde luego no se ha tomado a la ligera Canadá sus amenazas de ninguna de las maneras. Pero el caso es que frente a una Europa dividida, titubeante, el bloque anglosajón aparece como una red coherente de intereses, con capacidad además de proyectar su poder en los escenarios globales y con unas prioridades muy claras: contener a China en el Indo-Pacífico, mantener superioridades tecnológicas y militares que siguen estando ahí y preservar su modelo económico y cultural, relevante también. Cuando esas prioridades entran en conflicto con las necesidades de Europa occidental, de la Unión Europea,
pues es evidente lo que pesa más. Aquí está el núcleo de la reflexión, porque Europa, en particularmente la continental, la occidental, la que todos sabemos reunida dentro de ese paraguas de Bruselas, no puede seguir confiando en que el vínculo transatlántico, tal y como lo hemos conocido a lo largo del siglo XX, sea la garantía de su seguridad, de su influencia geopolítica global. Estados Unidos, desde Obama, giró su mirada de forma clara hacia China. Reino Unido también ha reorientado sus intereses hacia Washington y, por ende, hacia los intereses de Washington. Y lo que queda es una Europa occidental fragmentada que corre el riesgo de quedar reducida a un actor secundario en un tablero dominado por bloques más cohesionados. Las prioridades de Washington pasan por Pekín, pasan por Canberra, por Londres, por el Pacífico, y la Casa Blanca no lo esconde, lo repite con claridad. Por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, donde dice es un conflicto donde los ucranianos están poniendo los muertos, la carne de cañón, pero Occidente libra una batalla económica con Rusia y por eso le pide proactividad a la Unión Europea, pide asumir carga de decisiones ante esto. ¿Qué voz tiene Europa en su respuesta? ¿Qué proyecto común puede presentar? Alemania, lo sabemos, duda ante su dependencia energética pasada, con ex cancilleres en los consejos de administración de las empresas rusas, y Francia insiste en su idea de autonomía estratégica, pero poco fuera de sus fronteras. Al final, si tiene que desplazar soldados o su capacidad nuclear, ahí la historia sería otra. Por eso, la visita de Trump a Londres es mucho más que un evento protocolario, es un espejo incómodo para el continente. Mientras los anglosajones nos dan una lección de intereses comunes, de unidad, de actuar a una, Europa occidental sigue atrapada en sus divisiones, incapaz de articular una política exterior unitaria, incapaz de proyectar un liderazgo sólido más allá de sus fronteras. La necesidad urgente de que la Unión Europea y con ella el conjunto de Europa occidental aúne fuerzas y voces está ahí más intensa que nunca. El bloque anglosajón, insisto, no va a sacrificar sus prioridades por Europa. No lo piensa, no lo contempla, no lo va a hacer. Si Europa no construye su propio camino, va a acabar caminando detrás de los demás y siendo prácticamente irrelevante, como está poco a poco llegando a ser en ese concierto internacional donde, por ejemplo, se habla de mesas para la paz en una guerra que hay en territorio europeo y ella no tiene siquiera presencia. Vamos a hacer una pequeña parada, un alto en el camino, a la vuelta de la publicidad, titulares de información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque continúa Pulso Geopolítico. Utiliza la lógica. Reutiliza todo lo demás. Únete al movimiento de la economía circular y reutiliza bolsas de plástico, tarros de vidrio y ropa usada, entre otros. Repara, reutiliza, recupera, recicla. Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Nuestra visión del mundo evoluciona con nosotros y en CaixaForum queremos acompañarte en cada etapa. Creamos espacios accesibles donde la cultura y la ciencia nos invitan a entender y transformar la realidad. Apostamos por la diversidad y el diálogo para construir una sociedad más justa. Creemos en la cultura como motor de transformación social. CaixaForum, Fundación La Caixa. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. En la Comunidad de Madrid tenemos pueblos con más y mejor comunicación, más y mejores servicios públicos, más y mejor accesibilidad. Descubre el programa Pueblos con Vida de la Comunidad de Madrid, que cuenta con 13 nuevas medidas para revitalizar 143 municipios de menos de 20.000 habitantes. Cuantas más iniciativas desarrollemos, más vida tendrán nuestros pueblos. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos ya con toda esa información relevante del ámbito geopolítico. Primero, en forma de titulares, que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Donald Trump inicia su visita de Estado a Reino Unido. Durante esta visita a Estados Unidos y Reino Unido prevén firmar acuerdos millonarios. Anoche el gobierno británico anunció que compañías como Microsoft o Nvidia planean más de 40.000 millones de dólares en nuevas inversiones en el Reino Unido. Se espera una protesta en Londres de la coalición Stop Trump para expresar el rechazo a la presencia del presidente estadounidense en el Reino Unido. Por el momento, 4 personas han sido detenidas por la proyección de imágenes de Donald Trump y el pederasta Jeffrey Epstein en el castillo de Windsor. Gaza, entre tanto, afronta su segundo día de ofensiva. El enclave palestino vive su segundo día de bombardeos acompañados del avance de los tanques israelíes. El ejército hebreo ha abierto una segunda carretera para facilitar la salida de los civiles de Gaza. Bruselas propone suspender parcialmente el acuerdo de asociación con Israel. Medidas centradas sobre todo en el aspecto comercial, pero sin que afecte a la colaboración con la sociedad civil. En Francia, el nuevo primer ministro, Le Cornu, recibe a líderes políticos de la oposición. Entre ellos al líder de la agrupación nacional, al líder del Partido Socialista, al de los ecologistas y al líder del Partido Comunista. Reuniones a pocas semanas de que presente el plan presupuestario de Francia para 2026. El gobierno francés, por cierto, se enfrenta mañana a una jornada de protestas masivas organizadas por todos los sindicatos con huelgas y manifestaciones en las que podrían participar 800.000 personas y teme bloqueos, sabotajes y altercados por la acción de alrededor de unos 10.000 violentos de extrema izquierda infiltrados. Al otro lado del Atlántico, la FED da a conocer esta tarde hora española la decisión sobre los tipos de interés. Descontado está que bajará los tipos de interés en 25 puntos básicos, su primer recorte del año. Por eso la atención se centrará en las pistas que pueda dar Jerome Powell sobre su disposición a acometer más rebajas. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. Nosotros pensamos que va a mantener un mensaje similar al de la reunión de Jackson Hole, que va a ser cauto a la hora de comprometer nuevos recortes a la espera de conocer próximos datos de inflación y de empleo. Y con una visión de crecimiento económico sólido, pero con un mercado laboral mucho más debilitado y una inflación que sigue siendo alta. La subyacente en niveles del 2,9 subió en los últimos 4 meses desde el 2,6. Es un riesgo para las bolsas que el mensaje sea de cautela y que incida en la necesidad de ir despacio en la relajación de política monetaria. China asegura que el acuerdo sobre TikTok satisface a ambas partes. La prensa oficial china asegura que el acuerdo entre Pekín y Washington sobre TikTok satisface los intereses de ambas partes después de que el presidente estadounidense Donald Trump aplazara de nuevo por 3 meses el veto a la red china que habría entrado en vigor hoy mismo. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Y ahora profundizamos en toda esta información geopolítica, Blanca. Donald Trump llegó anoche a Londres para iniciar este miércoles su segunda visita de Estado a Reino Unido como presidente estadounidense. Es la primera vez que un presidente estadounidense realiza 2 visitas de Estado a Reino Unido. La primera fue durante su primer mandato y tuvo lugar en 2019 cuando fue recibido por la reina Isabel II de Inglaterra. En esta ocasión a Trump le ha recibido el rey Carlos III y su mujer, la reina Camila. Visita de Estado de Trump a Reino Unido que servirá sin duda para que ambos países firmen acuerdos millonarios. Gemma González. Y ya ha habido un anuncio. Reino Unido y Estados Unidos han acordado un pacto tecnológico para impulsar los vínculos en inteligencia artificial, computación cuántica y energía nuclear civil. El pacto, conocido como Acuerdo de Prosperidad Tecnológica, formaliza una serie de inversiones, compromisos y colaboración tecnológica entre ambos países con el objetivo de reforzar la infraestructura digital e impulsar la inteligencia artificial. La inversión total anunciada ronda los 42.000 millones de dólares procedentes de compañías tecnológicas estadounidenses como Microsoft o Nvidia. David Cortina es responsable de renta variable de Santander Private Banking. Estamos viendo que la relación comercial entre Estados Unidos y Reino Unido está siendo muy buena. Fueron de los países que llegaron más pronto a un acuerdo en cuanto a los aranceles, y todo este tipo de inversiones pues va a beneficiar fuertemente, principalmente al sector tecnológico, que es donde está habiendo las mayores inversiones. Estamos viendo las compañías otra vez cerca de niveles de máximos históricos. Pensamos que el sector
sector tecnológico lo va a seguir haciendo bien y luego otros sectores pues de infraestructuras y de relacionados con todas las inversiones que se están produciendo deberían hacerlo bien. Creemos que es positivo tanto para la economía estadounidense como la economía de Reino Unido. Además de este acuerdo tecnológico, Estados Unidos y Reino Unido están perfilando otro tipo de acuerdos. En mayo, ambos países anunciaron un breakthrough deal que reduce los aranceles sobre coches británicos al 10% frente al 27,5% que se aplicaba anteriormente. También se eliminaron las tarifas estadounidenses sobre productos aeroespaciales británicos. Sin embargo, el acero y aluminio siguen siendo puntos de disputa. No se ha alcanzado todavía una rebaja definitiva para esos sectores. Se ha anunciado además una colaboración para construir reactores modulares avanzados. La estadounidense X-Energy construirá hasta 12 reactores modulares en Hartlepool, lo que generará empleo, así como suministro eléctrico para muchas viviendas. A pesar de estos acuerdos comerciales, la visita de Trump a Reino Unido no está exenta de ruido en las calles. Stop Trump es un movimiento que ha llamado a manifestarse contra el presidente estadounidense. Para hoy hay convocada una manifestación masiva en Londres. Han organizado protestas en otras ciudades como Windsor, donde Trump y su esposa Melania han sido recibidos por el rey Carlos III y su esposa, la reina Camila. Gaza sigue ardiendo en el segundo día de la ofensiva terrestre israelí sobre el enclave palestino. Las fuerzas terrestres avanzan hacia el interior de la ciudad de Gaza con tanques, vehículos blindados y apoyo aéreo y naval. La intención del ejército israelí es cercar Gaza para aislarla y cortar las rutas de escape o de movimiento. Dentro, miles de civiles ya han huido de las zonas más expuestas, aunque muchos gazatíes siguen atrapados debido a la destrucción de infraestructuras como carreteras. El gobierno israelí insiste en que la ofensiva busca desmantelar la infraestructura militar de Hamás, rescatar a los rehenes y ejercer control total sobre la ciudad de Gaza. En paralelo a esta ofensiva israelí en Gaza, la Unión Europea ha adelantado cuáles serán las sanciones a Israel a razón de la guerra en el enclave palestino. Incluirá restricciones comerciales y aranceles sobre productos israelíes. Pablo Llanoné. La alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha anunciado su propuesta para suspender parcialmente las concesiones comerciales con Israel. Kallas ha relacionado el nuevo avance de Israel sobre la ciudad de Gaza con esta llegada de sanciones. El avance profundizará, dice, aún más la crisis humanitaria actual. Por eso presenta lo que denomina un sólido paquete de sanciones a los terroristas de Hamás, dice, a los ministros extremistas del gobierno israelí y a los colonos violentos y también a las entidades que apoyan la impunidad que existe en Cisjordania. Ha estado acompañada por el comisario de Comercio de la Unión Europea, por Maroš Šefčovič, con quien ha sugerido la imposición de aranceles sobre 5.800 millones de euros de productos israelíes importados y también ha anunciado sanciones contra 2 funcionarios del gobierno del primer ministro de Benjamin Netanyahu. Se tratan del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. Ambos han sido acusados anteriormente de promover políticas de colonos extremistas y obstaculizar la paz. La alta representante además ha querido dejar claro desde el primer momento del anuncio que el objetivo de Bruselas no es castigar a Israel. Ha querido ser muy clara, como decimos al respecto, y ha recalcado que el objetivo es, en cambio, mejorar la situación humanitaria en Gaza. Ha asegurado que todos los Estados miembros están de acuerdo en que la situación en Gaza es insostenible, que la guerra debe terminar, el sufrimiento debe cesar y que todos los rehenes deben ser liberados. Para ello, ha instado al uso de todas las herramientas posibles y también ha recordado que se deben mirar de cerca los peligrosos acontecimientos que tienen lugar en Cisjordania y que, advierte, reducen la viabilidad de una solución de 2 estados. Estas sanciones son un elemento más de presión para el Estado israelí. En las últimas semanas son muchos los países que han retirado oficialmente su apoyo. Pablo Llanoné. El ataque a representantes de Hamás en Qatar, el inicio de la ofensiva terrestre en Gaza, la prohibición de ayuda humanitaria, todo esto ha acabado por configurar una actitud condenatoria a lo largo de todo el mundo. En Europa, sin duda, un antes y un después ha sido la suspensión por parte de Alemania de sus exportaciones militares, un giro notable teniendo en cuenta el apoyo histórico alemán a Israel, que ha marcado
el rumbo hacia esas sanciones conjuntas que hoy están más cerca que nunca de hacerse realidad. Dentro del bloque hay países que han sido promotores de este distanciamiento, como Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia, que han impulsado iniciativas diplomáticas conjuntas para aislar a Israel en el terreno cultural y político. En paralelo, Malta, Luxemburgo y Francia han expresado que se preparan para dar el paso de reconocer oficialmente a Palestina. Con ello, se están alineando con una postura crítica, por tanto, frente al gobierno de Netanyahu. Fuera de Europa, entre tanto, destacan las posiciones de Sudáfrica, China y Canadá. Pretoria fue de los primeros en denunciar a Israel por crímenes de guerra y fue el impulsor, de hecho, de la detención emitida por la Corte Penal Internacional contra Benjamín Netanyahu. Pekín ha dicho que se opone firmemente a las operaciones terrestres masivas en la ciudad de Gaza, que han empezado apenas unos días, afirmando que comprometen gravemente la protección de los civiles. Y Canadá, por su lado, ha acusado a Israel de usar la escasez de alimentos como herramienta política en Gaza, pidiendo un cese del fuego y disponiéndose ya a reconocer a Palestina formalmente en la Asamblea General de la ONU que se celebra este mes. Turquía también ha rebajado sus relaciones con Israel tras acusar a Netanyahu de lanzar amenazas genocidas, ha dicho. Aunque Ankara mantiene lazos comerciales y cierta cooperación, el presidente Recep Tayyip Erdogan ha endurecido su discurso. Una postura también algo ambivalente hemos podido ver en Qatar, que se seguía ofreciendo como mediador en las negociaciones mientras acogía a principios de la semana la cumbre árabe de emergencia, evento en el que se puso en duda la normalización de relaciones de Israel con los estados musulmanes y las garantías de seguridad ofrecidas por Estados Unidos en la región. Precisamente Washington es de los pocos que se mantiene como el apoyo militar y diplomático más fuerte de Israel, apoyando su derecho a defenderse. Netanyahu está sufriendo, como vemos, la presión externa, pero también se está enfrentando en los últimos meses a una cada vez mayor presión interna. Paloma Arnaldos. La ofensiva israelí sobre Gaza puede salirle muy cara a Netanyahu, que se enfrenta a una cada vez mayor oposición dentro de su país. Un sondeo reciente indica que el 60% de la población israelí cree que el primer ministro debe renunciar frente a solo un 31% que piensa que debería quedarse en el cargo. 2/3 de los israelíes quieren además que Netanyahu deje la política y no se presente a más elecciones. La presión de la calle contra el primer ministro israelí se incrementa también conforme pasan los días. Miles de personas han protestado en Tel Aviv, Jerusalén y otras ciudades, denunciando lo que consideran un ataque a la democracia por parte del gobierno de Netanyahu. Los manifestantes critican lo que perciben como prolongación innecesaria del conflicto, decisiones de seguridad fallidas y la gestión de los rehenes tomados por Hamás. Netanyahu se enfrenta también a críticas de partidos aliados e incluso de miembros de su gobierno, especialmente en torno al deber militar de los ultraortodoxos y otras políticas divisivas. Existe un fuerte apoyo popular a que se realice una investigación estatal sobre los errores políticos y de inteligencia, especialmente vinculados al ataque del 7 de octubre. Ante las críticas, el primer ministro responde, asegura que está luchando por la seguridad nacional y por la derrota de Hamás. Califica de moralistas, sesgadas e incluso hipócritas las críticas que llegan del exterior y acusa a los líderes extranjeros de ponerse del lado equivocado de la historia. El primer ministro israelí critica también a la prensa internacional, de la que dice distorsiona la realidad y forma parte de una campaña global de mentiras para dañar la imagen de Israel. Abordamos, como es habitual, en torno a esta hora ese desafío que nos hemos impuesto, el de hacer patente cómo la verdad es la primera víctima de los conflictos, ese dicho tan manido, y cómo se ve perfectamente en los medios de comunicación, en sus sesgos, los empresariales, los nacionales, ese repaso de cabeceras internacionales que desarrolla con nosotros Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con la tensión entre China y Filipinas en el mar meridional por el atolón que ambos reclaman. Desde Taipei Times, un medio taiwanés, para que se entienda, se destaca que China dispara cañones de agua contra más de 10 barcos filipinos. El enfrentamiento se produce una semana después de que China aprobase planes para convertir el banco de arena o atolón, que por cierto también Taiwán está reclamando, en una reserva natural nacional. Esta medida, dice el medio de Taipei, podría poner a prueba la respuesta de Manila. ¿Y qué dice otra fuerza, otra potencia regional de la zona? Pues de Japan Times, desde el país del sol,
sol naciente, por su parte, se hace eco de que China afirma que un barco filipino embistió deliberadamente a un buque de su guardia costera. Y fue precisamente esta la razón, según el medio nipón, de que China contraatacase con cañones de agua. Vemos que mientras para The Taipei Times la causa del conflicto es China, para The Japan Times lo es Manila. Cambiamos el foco de vuelta a Europa. Un informe que lleva días rondando los medios internacionales, Pablo, llega hoy a The Guardian, al rotativo británico. Se trata de un documento que asegura que Rusia cuenta con una red de 200 campamentos para adoctrinar a niños ucranianos. The Guardian habla de lavados de cerebro. La investigación, dice el rotativo británico, descubre documentos e imágenes satelitales que confirman que niños son llevados a sitios para adoctrinamiento político, entrenamiento con armas y ejercicios, dice, de combate. Nos hacemos eco de Al Jazeera, que mira por su parte también a Rusia. Nos cuenta que Moscú sigue fortaleciendo sus vínculos militares con India y también, quizá, con Irán. Y es que tropas indias participaron en la edición de Zapat de este año, es decir, los ensayos militares que Moscú hace cada cierto número de años junto con Minsk en Bielorrusia. También se rumorea que Irán estuvo presente. El medio lo afirma, pero no hay tantas evidencias como la de la presencia india. El propio medio catarí destaca que se trató de una demostración de fuerza, esta Zapat, una demostración de fuerza militar realizada claramente, afirma, en un momento de creciente tensión mundial. Y esto, lo añadimos nosotros, sucede a solo 2 semanas de que Xi Jinping exhibiera uno de los desfiles más despampanantes de los últimos tiempos en el ámbito militar al que acudieron Rusia e Irán. India Today destaca por su parte que esa presencia de Nueva Delhi se da en medio de las tensiones comerciales con Estados Unidos. India, dice, se unió a los ejercicios militares Zapat 2025 liderados por Rusia, como les hemos contado, enviando a 65 efectivos a los ejercicios que han durado 5 días. Una medida, dice India Today, que ha llamado la atención en medio de las tensas relaciones con Washington. Estas relaciones entre Nueva Delhi y Washington, nos recuerda el medio, se han visto afectadas después de que la administración Trump impusiese el mes pasado un arancel del 50% a las importaciones del subcontinente, alegando, en parte, las continuas compras de petróleo ruso por parte de India. Una medida que, según Washington, apoya indirectamente la guerra de Moscú en Ucrania. Por lo que vemos, por tanto, según la narrativa de este medio, es que cuanto más trata Trump de alejar a Nueva Delhi de Moscú, más lo acerca. Hablando precisamente de tensiones comerciales, en Russia Today se sigue de cerca las escaramuzas que en este ámbito, el comercial, se mantienen entre Washington y Pekín. Estados Unidos, nos cuenta RT, lanza uno de sus planes más ambiciosos para contener la superioridad china en los mares. En la Casa Blanca, asegura el medio ruso, existe el temor de quedar en desventaja frente al gigante asiático en caso de un conflicto. Funcionarios de la administración de Donald Trump sostienen que la flota naviera comercial estadounidense está mal equipada para brindar apoyo logístico a los militares en tiempos de guerra y que padece una gran dependencia de barcos y puertos extranjeros. Dicen, es excesiva. Ese es el caso, por ejemplo, dice Russia Today, de los activos portuarios de la compañía china CK Hutchison, con operaciones en 23 países, incluido el valioso Canal de Panamá. En los últimos tiempos han atraído el interés de la firma estadounidense BlackRock. Seguimos mirando a la India, en este caso lo hacemos a través del foco de The Continent, un medio, Pablo, panafricano. Nos informa de que Nueva Delhi ha invertido en las Islas Mauricio la mayor cantidad de dinero que ha invertido en cualquier país de África hasta la fecha. Hablamos de $600 millones. Nueva Delhi lo ha justificado diciendo que se debe a los lazos culturales fruto del colonialismo británico y también por la religión hinduista, ya que Mauricio es el país africano con más seguidores de la religión hindú. Sin embargo, el medio apunta a que se trata más bien de una estrategia geopolítica, afirmando que Nueva Delhi pretende contrarrestar el poder de China en el Océano Índico. Bajo esta idea, Mauricio es clave, teniendo en cuenta su rol como encrucijada de rutas marítimas clave que pasan cerca de la base militar de Estados Unidos y Reino Unido en Chagos. Terminamos con el enfoque de China en torno a la alianza entre Israel y Estados Unidos y todo lo relativo al reconocimiento de Palestina. ¿Qué nos cuenta Pablo de South China Morning Post? Nos cuenta que, según Netanyahu, varios países de Europa al Estado palestino en la próxima cumbre de la ONU se debe a que minorías musulmanas radicales, ha dicho, influyen en la política europea hacia su país, así como de las inversiones realizadas por países hostiles como Qatar para influir en el discurso global. Por esta razón, según el medio chino, ambos países han empezado a utilizar retórica religiosa con los valores judeocristianos en el centro para contrarrestar las iniciativas a favor, dice, de un Estado palestino.
Tengo 25 años y me siguen llamando ¡Vicentín! No me molaba mucho, hasta que descubrí las ventajas de ser Jovenin. Bizum para todo. Viajas con descuentazos y sin comisiones por cambio de divisas. Y pillas chollos en Marcastop. Ser Jovenin renta. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. No todas las gestoras son iguales. Desde 1989, Cagmiñac ha ofrecido a los inversores una gestión verdaderamente activa y basada en sus convicciones, ayudándoles a alcanzar sus objetivos a largo plazo. A lo largo de nuestra historia, hemos desafiado el consenso y descubierto oportunidades de inversión allá donde se encuentren, explorando todas las posibilidades. Cagmiñac, 35 años de verdadera gestión activa. Más información en cagmiñac.es. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. La localidad de Mallorca, en el norte de la provincia de Valladolid, celebra las fiestas en honor a Santo Toribio de Mogrovejo. A partir del día 26, no te pierdas nuestras actividades culturales y musicales, nuestros festejos taurinos, seña de identidad y, sobre todo, el día 27, la Noche del Fuego, declarada de interés turístico nacional. Este mes de septiembre, Mallorca. Grábatelo a fuego. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Hablamos ahora de Líbano, la que fuera perla de Medio Oriente, vive una situación institucional más que complicada, un Estado que se ve incapaz de proveer de forma adecuada servicios básicos, una economía pues arruinada, crisis humanitaria y la presencia de un Estado paralelo dentro del país a cargo de Hezbollah, las injerencias externas, los conflictos armados. La gran pregunta es si el país del Cedro va a poder levantar cabeza o si está condenado a ser un escenario pasivo de intereses regionales. Eso lo analizamos con la ayuda de Luis Rodrigo de Castro, profesor de Derecho Internacional Público y de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU. Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como digo, la situación institucional es complicada en Líbano. Hablamos de un problema de estructuras estatales, económico, también humanitario y de conflictos en la zona. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Por qué estamos en esta situación? Si te pido, para alguien que no haya oído nunca hablar de lo que pasa en el Líbano, ¿por qué está así? Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que el Líbano es un país mucho más plural de lo que parece a primera vista. El Líbano es un país que tiene unas comunidades religiosas muy marcadas, que bueno, de momento han sabido coexistir, no han llegado al punto conflictivo de otros lugares, pero esto se traslada constitucionalmente a un sistema político muy particular, y es que, por ejemplo, el primer ministro, el presidente de la República, tienen que pertenecer a una confesión determinada. Por ejemplo, el presidente, el jefe del Estado, tiene que pertenecer a la comunidad cristiana, los maronitas. El primer ministro tiene que pertenecer al Islam suní, es decir, que cada religión, cada grupo religioso tiene su cuota particular de poder, y esto pues muchas veces no es fácil de articular, sobre todo cuando hay que elegir un presidente. Pues ha habido momentos de incertidumbre, de vacío de poder. Se ha acabado resolviendo porque al final esa resiliencia hace que estas dificultades puedan ser sobremontadas, ¿no? Pero desde el punto de vista más de la geopolítica de la zona, Líbano es un país muy diverso, en una zona muy conflictiva, no muy conflictiva en el mal sentido, sino en el sentido real, ¿no? Tenemos o mejor dicho, Líbano tiene frontera con Turquía, que quizá es la parte más estable, pero bueno, se ve rodeado también por Siria, Israel, me refiero sí, de esfera de influencia, sí, te entiendo. Sí, evidentemente, en la esfera de influencia pues es una región
frontera marítima con Turquía, evidentemente, pero Chipre también está cerca, pero todo lo que pasa en Siria, todo lo que pasa en Israel, al final acaba impactando de una manera o de otra. Siria, sabemos que la situación es muy difícil, ya lo era con el régimen de Bashar al-Assad, es un régimen que ahora ha cambiado y tiene otro corte diferente, que, aparentemente no es tan radical como aparentaba en un primer momento. Toda la situación, además tiene frontera también con esa situación conflictiva que son los altos del Golán, que Israel y Siria se han disputado y que sigue siendo objeto de conflictos. Y evidentemente la situación en Israel, la situación también con Hezbollah, que es una organización terrorista calificada como tal por muchos actores de la escena internacional, y eso evidentemente impacta, ¿no? Es un país muy concentrado territorialmente hablando, pero muy diverso en cuanto a geopolítica, composición étnica. Entonces, al final esto se nota y de manera muy constante. Precisamente, habiéndonos explicado esas peculiaridades de su gobierno confesional que distribuye el poder entre las diferentes comunidades religiosas, te iba a preguntar por ese elemento que has incorporado al final de tu respuesta, por Hezbollah, que es islam, lo sabemos, que no es suní, que es chiita, que está patrocinado por Irán, que ha sido descabezado en su momento con la muerte del jeque Nasrallah por parte de Israel, pero que al final sigue teniendo un efecto tremendo sobre la sociedad libanesa. Al final es prácticamente un Estado dentro del Estado. ¿Qué alcance sigue teniendo a pesar de ese descabezamiento dentro del Líbano, en la vida cotidiana de los libaneses, que es tan complicado? Mira, Finul ahora tiene fecha de caducidad, termina la misión de Naciones Unidas en el Líbano a final de 2026, y cuando hablas con alguien que ha estado en Finul siempre te cuentan, el problema era lidiar con Hezbollah. Sí, porque como tú bien has dicho, es como las matrioscas, ¿no? Es un estado dentro de otro estado que se superpone. Esto también tenemos paralelismos con Hamas. Evidentemente es una organización terrorista, como está calificada, pero tiene unas estructuras particulares que hace que enraíce mucho con lo que es la estructura social, bien porque provee de servicios asistenciales que el Estado no hace, o porque proporciona una serie de servicios adicionales de carácter confesional, aparte de asistencia, lo que entendemos como prestaciones, por ejemplo, de asistencia a las viudas, de los fallecidos en ataques terroristas o aquellos que se han inmolado. Bueno, tiene una serie de connotaciones que van más allá de lo estrictamente político, y ese enganche, ese nexo, ese enraizamiento en lo que es el tejido capilar de la sociedad, pues hace que sea muy difícil combatir a Hezbollah, igual que lo es combatir a Hamas. Además, estos conflictos, estas guerras recurrentes, estos asesinatos selectivos de los líderes, pues al final no contribuyen en absoluto a generar un clima de confianza, un clima de paz o incluso un clima de entendimiento ni siquiera dentro del país, porque también Hezbollah, al igual que lo hace Hamas, desafía estructuras de lo que entendemos el aparato estatal. Hezbollah lo hace con las estructuras del Estado libanés, del mismo modo que Hamas lo hace con las estructuras de lo que llamamos Autoridad Nacional Palestina, Estado Palestino, de Gaza, Cisjordania, en último término. Y esto, pues, como digo, lleva una situación muy difícil de lidiar, que no basta con extraer el componente político y acabar con él, sino que también tiene una legitimidad, por otro lado, que hace que la población pues acabe incluso no solo comprando el mensaje, sino que acabe dependiendo para su subsistencia en algunos momentos de este tipo de organizaciones. Y eso es algo que siempre que el Estado no sea capaz de asumir, porque también pues la precariedad del Estado, no son estados del bienestar como los entendemos en Europa, tienen sus dificultades en este sentido, pues hace que el Estado también se vea limitado, y donde no llega el Estado, pues llegan este tipo de organizaciones. Mientras el Estado no sea capaz de también proporcionar y paliar ese tipo de servicios o de ofrecer ese tipo de prestaciones, pues tendremos parte del problema ahí enquistado.
No sé hasta qué punto sería viable, pero he escuchado incluso hablar de la posibilidad de un rescate internacional para evitar esa situación tan compleja que se ha generado. Quizás sería una manera para evitar esa dependencia que tú nos estabas explicando por parte de un gran número de integrantes de la sociedad, de organizaciones que al final los van a radicalizar, ¿no? Pero claro, eso es complicado de llevar a cabo en un país con tal inestabilidad política. Y sobre todo porque cuando hablamos de un rescate financiero sabemos que eso tiene una serie de consecuencias. Lo vimos en la crisis del euro del 2008-2009, cuando países como Irlanda, Portugal, Chipre, Grecia, España, solo para su sector bancario, tuvieron que recibir ayuda del Banco Central Europeo, de lo que llamábamos la troika, los hombres de negro de manera despectiva. Vimos que ese tipo de asistencia, o incluso el Fondo Monetario Internacional en países de América Latina, ha suministrado ayuda porque, bueno, pues así lo han pedido los países, pero evidentemente eso lleva una serie de contraprestaciones económicas, de medidas de ajuste que hay que adoptar, y no siempre el resultado es el óptimo. Muchas veces se consigue el efecto contrario, ¿no? Incentivar precisamente ciertos círculos viciosos, círculos inflacionistas, o incluso desde el punto de vista sociopolítico, generar un mayor descontento, un mayor rechazo, y acabamos cebando a aquello que queríamos eliminar. Por tanto, cuidado también con plantear este tipo de rescates internacionales, porque evidentemente esto implicará unas políticas que Líbano deberá poner en marcha, y cuando estamos hablando, como decía, de un país tan inestable en el que cada confesión religiosa tiene su cuota de poder, pues puede ser no un polvorín, pero sí bastante difícil de manejar. A nivel regional es evidente que están dentro de la órbita de influencia pues de Irán. Ha sido a través de Hezbollah proxy por parte de ese deseo de desestabilizar Israel a través de Hezbollah, pero también está en la esfera de influencia de Israel, en la esfera de influencia de Turquía, en la esfera de influencia, incluso, si me apuras, de Arabia Saudí. No sé qué riesgo hay ahora mismo de escalada de conflicto con una situación institucional y del país tan complicada. Pues es que por la posición en la que está el Líbano puede verse implicado incluso como decías, en situaciones con Arabia Saudí, que está bastante alejada, ¿no? Ya no es solo la cuestión fronteriza, la cuestión regional, sino aquellas ramificaciones que tienen cada una de estas no confesiones, pero sí cada uno de estos sectores, incluso de la población. Líbano siempre ha sido la excepción, ¿no? Un país relativamente más occidentalizado, me estoy refiriendo sobre todo a los radicalismos religiosos, una sociedad que es verdad que puede tener elementos radicalizantes, pero que no es una sociedad extremista, donde la convivencia pues no ha sido tan difícil como ha podido ser en otros países vecinos, y al final la gran complejidad y la riqueza libanesa, que es lo que decíamos de las comunidades religiosas trasladadas al plano político, añade también un factor de inestabilidad por influencias externas. Lo que pasa en Siria se trasluce también en el Líbano. Incluso había movimientos de que o algún grupúsculo planteaba la posibilidad de que el Líbano pues era parte de la Gran Siria. Por otra parte, Israel también ambicionaba intentaba hacerse con el control de ciertas zonas precisamente para compensar esa influencia de Hamas, lo que pueda suceder en Arabia Saudí. Arabia Saudí es un país muy radical, pero es un país muy estable en comparación con otros. Las ramificaciones con Irán, pues es que al final son tantos los hilos que conectan al Líbano con otros conflictos, que en el momento en el que haya un desequilibrio o haya una escala de tensión con cualquiera de ellos, se puede dejar sus consecuencias en el país. Y si insistimos, porque no es en absoluto baladí en la cuestión de la inestabilidad política, porque ya hemos comentado a qué se debe, tiene una motivación, no es un capricho, es quizá un capricho del destino, pues todo añade muchísima más inestabilidad, y sobre todo con ese planteamiento de la misión internacional que a día de hoy está manteniendo las cosas más o menos dentro de cierto orden. Si quitamos ese elemento estabilizador, pues el polvorín puede acabar siendo de unas consecuencias desastrosas si nos ponemos en el peor de los escenarios.
Fíjate, a mí lo que me apena es que un país que ha sido capaz, como tú explicabas, de repartir cuotas de poder entre distintas confesiones, que es lo que parece más complicado en esa zona donde das por bueno una presidencia como la de HTS en Siria, porque no te queda otra, cuando son radicales yihadistas que han tomado el poder, es una pena que este tipo de formas de gobierno, vamos a decir, no triunfen, porque al final, desde luego, la situación está muy alejada de esa, no sé si Arcadia maravillosa o si Líbano real de los 50 y los 60, que se vendía como un ejemplo de tolerancia, de bonanza y de tranquilidad entre confesiones, ¿no? Porque al final la pregunta tiene que ser ¿qué futuro crees tú que le depara, al menos a corto plazo, al Líbano? ¿Vamos a volver a ver esos 50-60 o vamos a ver una Siria 2.0? Pues yo creo que será un poco el modelo intermedio. No creo que sea una Siria 0.0 precisamente por la constitucionalización de esos elementos de pluralidad religiosa y eso hace que los elementos minoritarios también estén representados. Es decir, como utilizando lo que diría Tocqueville, pues evita la tiranía de la mayoría, pero también en cierto sentido la tiranía de la minoría más influyente o más radicalizada, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de estos sistemas que, bueno, pues deberían de ser un ejemplo precisamente porque han sido capaces de poner de acuerdo a comunidades muy diversas en una región en la que no estamos acostumbrados a que sea así, quizá ni siquiera en nuestros países occidentales, ¿no? Pero esto también tiene una contrapartida y es que requieren un alto nivel de consenso a la hora, por ejemplo, de nombrar un primer ministro. Debe pertenecer a una comunidad, pero debe de ser aceptado por el resto. Debe de haber un presidente cristiano maronita que pertenezca a esa comunidad, pero debe de ser aceptado por el resto. Y eso no siempre es fácil. Y eso lo vemos también en países en los que, como Bosnia, pues tiene una presidencia tripartita. Es verdad que también responde a elementos históricos, pero en Bosnia hay 3 personas ejerciendo la jefatura del Estado. Y esto, pues, evidentemente ayuda a un mayor grado de consenso, a una mayor identificación de las diferentes comunidades religiosas con la esfera del poder, pero la contrapartida, como digo, es la inestabilidad o la dificultad a la hora de acordar ciertos nombres. Es verdad que hasta ahora pues ha habido voluntad de llegar a esos consensos, de llegar a esos acuerdos, pero en esas conexiones que tenemos con Hezbollah, Hamas, Israel, Siria, podemos encontrarnos cualquier escenario. Yo no creo que se produzca una situación tan radical como en Siria, primero porque, bueno, la guerra de Siria generó una cantidad ingente de desplazados, entre ellos las minorías cristianas. En el Líbano esa situación no se ha dado, lo cual evita que las consecuencias puedan llegar a ser las de Siria en ese extremo, pero es verdad que en política, en geopolítica, estamos moviéndonos con unos parámetros que son los que tenemos a día de hoy a modo de fotografía fija, pero mañana puede suceder cualquier terremoto político, cualquier terremoto geoestratégico que pueda llevarnos al escenario contrario. Yo creo que no llegaremos al caso de Siria, pero sí que algo dejará como huella, como impacto en la política libanesa, aunque esa constitucionalización de la que hemos estado hablando, de los elementos de pluralidad, pues de momento nos sirven como una balsa de salvación. Luis Rodrigo de Castro, profesor de la Universidad de San Pablo CEU, ha sido un placer hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, un placer. La seguridad, la inteligencia, lo sabemos, se juegan hoy en el terreno de la tecnología. Tenemos los drones, los sistemas antidrones, la ciberdefensa, las herramientas de gestión de emergencias y eso al final marca la agenda de los estados modernos, es también geopolítica. España acoge 24 y 25 de septiembre la 4ª Feria Tecnosec Drone Expo en el Madrid Arena. Es un escaparate donde confluyen empresas, instituciones, expertos para mostrar hacia dónde va este sector decisivo y para entender qué significa esta cita, qué implicaciones tiene para nuestro país, para Europa. Hablamos con Alfonso López Clavier, que es coronel de la Guardia Civil retirado, presidente de la Asociación para la Promoción de las Tecnologías e Industrias Estratégicas, APTIE, que es la organizadora. Alfonso, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de saludaros. Un placer. Explícanos, ¿cuál es la motivación original para organizar este Tecnosec Drone Expo y cómo ha evolucionado hasta tener una cuarta edición? Sí. Bueno, inicialmente nosotros organizamos muchos años la feria Tech Homse, que era la antecesora de la actual FEINDEF, una feria dedicada exclusivamente a defensa. En un momento determinado el Ministerio de Defensa se encargó de la feria y nosotros, que hacemos muchos eventos desde hace muchísimos años, sobre todo de temas de altas tecnologías dedicadas a la seguridad, inteligencia y defensa, estuvimos estudiando el panorama nacional de ferias de interés sobre todo para la seguridad. Vimos que había un hueco entre la feria FEINDEF de defensa y SIGUR, dedicada a feria de seguridad civil, protección, instalaciones fijas, etcétera. Y vimos que había un hueco perfecto de tecnologías modernas, avanzadas, las nuevas que están saliendo continuamente, para el apoyo a las labores policiales de seguridad e inteligencia. Y por eso decidimos crear Tecnosec. En paralelo, nosotros hicimos varios congresos de drones. Fuimos viendo su evolución desde aquellos gigantes de militares, de ataque a miles de kilómetros, y los juguetitos, pero sin embargo vimos que eso iba a tener un desarrollo impresionante. Bueno, pues según íbamos haciendo estos congresos, decidimos hacer la feria Tecnosec Drone Expo, inicialmente separadas. En un momento determinado los propios expositores nos dijeron que todas las tecnologías de ambas ferias eran comunes y de gran interés de unos para otros, que era una forma de hacer negocios entre ellos, por lo que decidimos unirlas y seguimos avanzando hasta hacer la cuarta edición, lo cual es un buen logro. Claro que sí. Alfonso, explícanos cómo veis los organizadores la demanda real del sector público español, oferta de seguridad, emergencias, administraciones, frente a esa oferta tecnológica que es cada vez más amplia. ¿Dónde están los principales puntos débiles que no se cubren? Bueno, los puntos débiles vienen de una falta de presupuesto durante muchísimos años, de una falta de conciencia en defensa, pero que sin embargo en seguridad existe, pero no se ha dotado tanto con equipamientos modernos a las fuerzas de seguridad con todo lo que puede necesitar. Hoy los peligros para la seguridad en todos los campos, si hasta hace poco eran importantes, actualmente con las nuevas tecnologías de ciberseguridad, de blockchain, de inteligencia artificial, se ha disparado de tal forma la inseguridad que es imprescindible estar muy atentos y poner mucho medio, mucho personal a todas estas nuevas tecnologías para contrarrestar la acción de la delincuencia. Hemos de tener en cuenta que el dinero que se mueve en el crimen organizado es de tal nivel que tiene unas capacidades muy elevadas en disponer de medios avanzados. Entonces es muy necesario que nos lo tomemos en serio. En Tecnosec veremos muchos de estos instrumentos, en Drone Expo también, y será una plataforma de encuentro muy adecuada. Alfonso, sabemos que estamos en un entorno, nos explicabas tú, de amenazas híbridas, de terrorismo, de necesidad de proteger infraestructuras críticas. Ahí surgen, por ejemplo, algunas de las facetas que vosotros tocáis, como las tecnologías antidrones, porque sabemos lo que son capaces de hacer los drones, son capaces de hundir un barco y qué le pueden hacer a una presa, quién sabe. ¿Son confiables, son escalables, son accesibles? Bueno, esto es la eterna lucha de la coraza y el arma y la espada. Los drones salieron, los drones al principio, salvo los militares, eran especialmente primitivos, pero en un momento determinado empezaron a incorporar unos sistemas electrónicos de tal potencia que un avión militar de hace 20 años no llevaba tales capacidades. Por lo tanto, es imprescindible tomar en serio las amenazas. Hoy, en el resto del mundo, en muchos sitios del mundo, infraestructuras críticas de un valor gigantesco, tanto económico como de seguridad nacional, como económico, están siendo atacadas con drones de muy bajo precio.
pero que pueden llevar unas cargas de pago con explosivos de tal nivel que da. El otro tema es el de la ciberseguridad. Claro. A eso, hoy, con la inteligencia artificial, está dando tal vuelco que los principales científicos en tecnologías como las cuánticas están asustados de sus capacidades. Es imprescindible que los organismos públicos se lo tomen muy en serio, en formar personal muy rápidamente. Ahí Tecnosea ayudará en lo que pueda. Claro. Oye, la feria, Alfonso, tiene varios lemas que giran en torno a la interoperabilidad. Comunicaciones, mando y control, protección de infraestructuras críticas, como hemos hablado. Al final hay barreras, porque tenemos también unas administraciones muy fragmentadas, casi en departamentos estancos, para que nuestras fuerzas de seguridad trabajen realmente con sistemas interoperables, porque eso es un avance. Sí, es imprescindible. La OME lo ha demostrado, gracias a Dios, en todos los sitios que ha actuado, porque pensemos, un pueblo pequeño tiene Policía Nacional, tiene Protección Civil, tiene cualquier otra. Pero en un gran incendio como los que hemos tenido este verano, los que hubo hace unos años, que cogieron Galicia, León, Extremadura y Portugal, hay cientos de ciudades, decenas de cuerpos provinciales y autonómicos, cada uno con su sistema de comunicaciones, sus procedimientos, su forma de actuar, sus bomberos, todo es coordinación. Es imprescindible la interoperabilidad de todos los sistemas que entran en las grandes catástrofes, en las grandes eventos o en situaciones críticas. Por eso es muy necesario la actuación de organismos como la UME, el hacer prácticas entre todos y establecer unas direcciones técnicas fuera de las direcciones políticas. En el momento que empieza una catástrofe no puede haber direcciones políticas porque soltan el número de factores, de participantes, de sistemas técnicos de todos los tipos, que la interoperabilidad solo lo pueden hacer cuerpos nacionales. Y por lo tanto somos una nación, un sistema autonómico que deben establecerse las prevalencias de los organismos nacionales, autonómicos y después locales. Claro. Porque si no el desastre es esto, un verano entero ardiendo todo. Y las tecnologías que se emplean cada día son más potentes. No solo las que dices de comunicaciones, es que los seguimientos por satélite, las capacidades enormes de los drones y de los aviones con sistemas autonómicos para analizar el fuego, por dónde va, perimetrarlo, introducir todos los parámetros geográficos, todo lo que están dando los sistemas de los sistemas nacionales del clima, etcétera. Sí. Por eso es imprescindible. Es evidente, Alfonso, que de todo esto se va a hablar y por eso es relevante esa cuarta feria Tecnosec Drone Expo en el Madrid Arena, 24 y 25 de septiembre. Alfonso López Clavier, presidente de la Asociación para la Promoción de las Tecnologías e Industrias Estratégicas. Ha sido un placer hablar contigo y que nos hayas puesto al día de lo que se va a tratar allí, que sin duda es relevante para nuestra seguridad. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros y un abrazo. Os esperamos en Tecnosec Drone Expo. Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Hoy hemos hablado y reflexionado sobre esa alianza de los países anglosajones para garantizar su peso y su lugar en el mundo. Hemos contado las noticias más relevantes, hemos repasado la situación en Oriente Próximo, en concreto en Líbano, y hemos hablado de tecnologías de seguridad, tanto para infraestructuras críticas como para garantía de seguridad civil. Todo eso lo hemos hablado en esta edición de Pulso Geopolítico. No hay tiempo para más. Pasen buena tarde, sean felices y hasta mañana. Esto ha sido todo en Pulso Geopolítico. Cagmiñac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital.
Viaja, ahorra, vive. ¿Tienes entre 18 y 30 años? Pues por ser cliente de la cuenta Jovenin de Caja Rural de Zamora, ahora puedes disfrutar del Carné Joven Europeo de la Junta de Castilla y León gratis. Descuentos en transporte, cultura, ocio en más de 30 países europeos y con un seguro de asistencia en viaje. Actívalo ya y vive tu vida a tope con la cuenta Jovenin y Carné Joven Europeo. Junta de Castilla y León y Caja Rural de Zamora. Gente como tú. El sector inmobiliario se reúne en Barcelona del 30 de septiembre al 2 de octubre en The District, el evento líder que congrega a más de 350 firmas expositoras que presentarán sus proyectos inmobiliarios junto a más de 450 ponentes internacionales que debatirán y compartirán su visión sobre el sector en el mayor congreso de real estate europeo. Del 30 de septiembre al 2 de octubre en Fira Barcelona Gran Vía. Entra en thedistrictshow.com, consigue tu pase y únete a los más de 14.000 profesionales. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol, por una publicidad responsable. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Sintonizan Radio Intereconomía.